Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de 24 por segundo. En esta clase estaremos viendo algunas de las características del expresionismo alemán. Recuerden que pues en los 15 minutos que dura esta sesión no me permite profundizar mucho sobre el tema, porque además el expresionismo y las diferentes vanguardias que veremos posteriormente pues dan para profundizar mucho, para comentar y para pues tardarnos pues bastante tiempo. Bueno, en estos 15 minutos seré muy breve, pero recuerden que en nuestra sesión en Zoom sí ya podré mostrarles ciertos ejemplos en video mucho más largos. Ahorita solamente veremos ciertas imágenes, explicaré un poquito los orígenes y pues un poquito de las características, pero en nuestra sesión en Zoom pues sí profundizaremos más. Y por favor no se olviden de estar viendo también nuestro Classroom y estar atentos a nuestras tareas y actividades que iremos dejando semana con semana, porque ahora que entremos a la parte de las vanguardias dejaré películas de tarea y vamos a redactar y comentar esto sobre todo en nuestra clase en Zoom, ¿no? Así que también estén atentos no solamente de YouTube, sino también de Zoom y de Classroom, porque con estas tres herramientas podremos complementar bien nuestra sesión. Bueno, pues sin más preámbulo, empecemos ya con esta clasecita muy breve de expresionismo alemán y corre cámara. Bueno, pues hemos estado hablando ya un poquito sobre el lenguaje cinematográfico. Hemos ya comentado un poco sobre las cuestiones visuales, la propuesta visual de una película, y también hemos hablado un poco sobre el sonido dentro de las películas, ¿no? Ahora nos encontramos con un elemento, pues, que va a modificar un poquito la dinámica de la clase, porque a partir de ahora vamos a estar viendo diferentes movimientos o vanguardias cinematográficas en donde el uso del lenguaje se volvió una parte referencial importante para el movimiento, ¿no? Vamos a estar viendo 4 movimientos y bueno, vamos a empezar justamente con el expresionismo alemán, que es uno de mis eh, movimientos cinematográficos que más disfruto por, como su nombre lo dice, el expresionismo, por su grado de expresión, sobre todo en los rostros de las actuaciones, y porque tiene una estética muy bien marcada, planteada por, sobre todo en el expresionismo, por un planteamiento visual muy, muy, muy bien tratado, ¿no? En los 4 movimientos que vamos a estar viendo a partir de hoy, que son expresionismo alemán, el estallido soviético, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, se caracterizaron por un uso muy particular del lenguaje, y que además este uso particular del lenguaje ayudó a construir una estética, a construir estilos, a romper en algunos casos las reglas del lenguaje, y que de alguna forma esto ayudó a ir creciendo el lenguaje. Y bueno, ¿para qué lo estamos viendo? Si más bien lo que nos preocupa en este taller es la producción cinematográfica, es decir, hacer cine, ¿no? Bueno, como habíamos platicado anteriormente, iremos llevando ciertos procesos a la par, es decir, estaremos armando carpeta, estaremos armando diferentes archivos, documentos, propuestas visuales, sonoras, etcétera, que iremos armando poco a poco, pero también es importante que vean esta parte porque justamente viene a enriquecer eh, nuestro bagaje cultural, y veremos justamente con el expresionismo alemán cómo hay directores de cine que en la actualidad utilizan la estética expresionista como referencia y como lenguaje y como estilo personal, y que a partir de ahí la propuesta, aunque sea una propuesta moderna, se enriquece gracias a pues el conocimiento de estas estéticas principalmente, ¿no? Es decir, aparentemente podré parecer que estoy revolviendo y cantinfleando, pero lo que quiero llegar es un poquito con que el conocer cómo se utilizaban el lenguaje en esa época, las estéticas que construían en esa época, en estas corrientes, en estos movimientos, nos van a ayudar y nos van a enriquecer las propuestas personales. Y bueno, algo que veamos a lo mejor ahorita del expresionismo alemán,
puede ayudarlos a construir una idea para una película completamente moderna, ¿no? Eso no quiere decir que hagan cine con el estilo expresionista, sino que más bien ciertos elementos estéticos, a lo mejor el uso de la forma, el uso de la iluminación, o incluso el mismo uso de la interpretación actoral, que era bastante diferente y elevado en el expresionismo alemán, como sucede ahora, podría ayudarnos, inspirarnos y tratar de recrear a lo mejor solamente uno de los elementos, ¿no? No quiere decir que todo, ¿no? Y bueno, no solamente del expresionismo, sino de los movimientos que estaremos viendo más adelante, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Bueno, primero vamos a estar viendo como el origen y características de cada uno de los movimientos, ¿no? El origen del expresionismo es muy curioso porque es un movimiento que surge en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es un movimiento que tiene como diferentes puntos que convergen para que surja, ¿no? No fue como un solo proceso y que se fue a convertir en expresionismo, sino que fueron varias las cosas que provocaron que existiera el expresionismo, ¿no? Primero, vamos a ubicarnos, ¿no? Es la época de las vanguardias, ya empieza a haber ciertas vanguardias en el arte, no solamente en el cine, sino en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, etcétera. Y bueno, dentro de estas vanguardias o dentro de estos movimientos está el impresionismo, ¿no? El impresionismo pictórico. Los expresionistas un poco rechazan el impresionismo y de hecho por eso lo llaman expresionismo, ¿no? Un poco a modo de burla y a modo de contrapunto, de contrapeso, de rechazo al impresionismo, ellos deciden bautizarse como expresionismo, ¿no? Otra de las razones es que ellos rechazan esta idea de la mímesis absoluta, de la imitación absoluta de la realidad, ¿no? Que justamente el impresionismo había alcanzado de una forma exquisita, ¿no? Es decir, ellos no van a procurar ser tan proporcionales en las formas del cuerpo humano, no van a procurar parecerse al objeto real, sino más bien van a potencializar la expresión un poco más abstracta y que ahorita vamos a ir viendo cómo se va a detonar tanto en la pintura como posteriormente en el cine, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, tenemos este sentimiento de la posguerra, bastantes trastornos mentales y psicológicos que deja la Primera Guerra Mundial en Alemania, mucho sufrimiento, pues sí, realmente fue una guerra muy complicada para Alemania, y todo este sentimiento un poco pesimista, un poco de la decadencia, va a repercutir de forma importante en el movimiento, ¿no? Justamente esta cuestión de tratar de expresar los trastornos humanos que se estaban viviendo en la Alemania de esa época, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a tener estas teorías que empiezan a surgir del psicoanálisis y que van a tratar de, pues de alguna forma, abonar en cuanto a la estética y en cuanto a los principios del movimiento expresionista, ¿no? El movimiento expresionista va a construir una idealización plástica, va a favorecer justamente los rasgos plásticos antes que la imitación de la realidad. Ellos van a tratar de tener unos elementos que se vean mucho más estéticos a partir de la corrupción de la estética tradicional de la belleza, van a tratar de ser grotescos y, como mencionaba, rechazar el realismo y obviamente el impresionismo por completo, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poquito cómo se van a ir acercando a la abstracción poco a poco, ¿no? Por lo tanto, también se puede considerar que había cierta categoría aborigen del movimiento, ¿no? Un discurso de lo aborigen, de lo instintivo, de lo primitivo, sobre todo en el rictus de la cara y del gesto, ¿no? Que lo vamos a ver muy claramente en la pintura expresionista, en los rostros de los personajes, pero que también en la actuación, que eso es muy, muy importante y que veremos ya en nuestra clase extendida en Zoom, con ejemplos de diferentes películas. Es muy importante
en la actuación, cómo esta forma grotesca de lo aborigen se va a transformar en una actuación exagerada, con rostros también grotescos y que recurren o que remiten a lo aborigen, ¿no? Entonces, de alguna forma sí es muy interesante cómo sucede esta parte, pero bueno, vamos a pasar a justamente a ver ciertas imágenes para que ustedes puedan apreciar un poco sobre todo el expresionismo dentro de la pintura, un par de imágenes cinematográficas también que tengo aquí preparadas, pero sobre todo los ejemplos cinematográficos los veremos en nuestra sesión por Zoom, ya que el tiempo nos permite estar viendo varios videos y otros elementos que iré a compartirles en clase, ¿no? Bueno, un poco acá tenemos la cuestión de lo aborigen, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver una pintura expresionista de máscaras, ¿no? Y cómo estos rostros grotescos, aborígenes, instintivos, salen a lucir en muchas de las pinturas expresionistas, ¿no? En cambio, en el lado derecho, este es un frame de una película expresionista y podemos encontrar también este mismo rictus aborigen, un tanto grotesco y exagerado, ¿no? Incluso el maquillaje se vuelve más grotesco y exagerado de lo que venía siendo en estos primeros años de la cinematografía, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Hay cierta abstracción. Por acá podemos ver algunos cuadros expresionistas. Esto ya es más que al cine referente a las artes plásticas, a la pintura. Y podemos ver cómo rechazan al realismo y no tratan de hacer rostros proporcionales ni cuerpos proporcionales, sino tratan de ser más abstractos, más estéticos, tratan de priorizar la forma, y eso es algo que veremos mucho en nuestra clase de Zoom, ¿no? El uso de la forma en el expresionismo alemán, ¿no? Tanto en la pintura como en el cine, ¿no? Este es uno de mis pintores favoritos y que justamente perteneció al movimiento del expresionismo alemán, que es Otto Dix. Y justo lo que mencionaba, ¿no? Estas cuestiones de la decadencia y los trastornos humanos los podemos ver en la obra de Otto Dix, ¿no? En este primer cuadro que tenemos en el lado izquierdo, donde justamente retrata los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en el otro cuadro, pues retrata un poco la miseria en la que se encontraba sumida, más que una miseria económica, una miseria humana que había provocado la guerra, ¿no? Que fue una guerra muy, muy dura, ¿no? Fue de las primeras guerras duras o de las más duras de la época moderna, obviamente previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que habrá de ser, pues, todavía peor que la primera, ¿no? Ahora sí, ya un poquito cómo detonamos estos ecos del expresionismo en el cine y en lo que se va a llamar después expresionismo alemán, digamos, en el cine, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? El rostro grotesco, aborigen, recuperan la forma del monstruo, un poco al estilo del romanticismo literario, en donde el monstruo era como una metáfora de la otredad. El expresionismo alemán ocurre nuevamente esta recuperación del monstruo, ¿no? Tenemos grandes películas como Nosferatu el vampiro, El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Donde el monstruo va a retomar cierta importancia, ¿no? Y lo que decía, ¿no? El uso de la forma. Miren en esta imagen, obviamente en nuestra clase en Zoom iremos a profundizar más, pero miren en esta imagen el uso de la forma en la escenografía, ¿no? Las diagonales muy marcadas, las ventanas, en un tono, una expresión completamente irreal, ¿no? Y sobre todo los claros oscuros, ¿no? Que es una de las características que va a marcar muchísimo al expresionismo alemán, ¿no? Va a tener claros oscuros muy marcados, ¿no? Como en esta parte, una iluminación muy potente y por otro lado esto en completa oscuridad, ¿no? Y lo mismo ocurre en esta imagen de Nosferatu el vampiro y en las que iremos viendo más adelante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen con estos estilos y con estas características del expresionismo alemán en la pintura, y cómo se traduce un poco a la cinematografía, ¿no? Estas formas, estas escenografías, este tipo de personajes, el vestimenta, el maquillaje, ¿no? Que denotan también los trastornos mentales que en nuestra clase en Zoom iremos a ver cómo justamente estas líneas en diagonal muy marcadas, pues trataban de expresar los trastornos mentales de los personajes, ¿no?
Por otro lado, bueno, tenemos lo que les decía, ¿no? Eran tiempos para la otredad, ¿no? Eran tiempos donde el monstruo y el genio loco y el trastorno llevado a la máxima expresión nos ayudaban justamente como metáfora de la otredad en diferentes películas, ¿no? Como Metrópolis, el gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, M, etcétera, ¿no? Una serie de películas muy interesantes del expresionismo alemán, ¿no? Acá podemos ver cómo hay ciertos ecos del expresionismo alemán en la modernidad, ¿no? El plano que tenemos acá pertenece a el gabinete del doctor Caligari. Y si se dan cuenta, este personaje, no sé ustedes, pero a mí me remite mucho y me recuerda mucho a Edward de Edward Scissorhands, el joven manos de tijera. Tanto en la vestimenta, en la forma en la que está vestida, este estilo paliducho, los claroscuros muy marcados, ¿no? Y por este lado justamente tenemos este frame de Edward Scissorhands o el joven manos de tijera, y noten cómo las ventanas que tenemos en esta parte pues se vuelven justamente con estas formas retorcidas, abstractas que manejaba el expresionismo alemán, ¿no? Los claroscuros muy marcados, la diagonal muy pronunciada en las escaleras y el personaje que es completamente expresionista, ¿no? Con el candelabro y todo, ¿no? Entonces, hay ecos del expresionismo en el cine moderno, ¿no? Y acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta película que se llama La sombra del vampiro, que también tiene un estilo muy expresionista, o también el clásico freaky, un poco, del Cuervo, ¿no? Que también tiene las diagonales muy marcadas, los claroscuros, el maquillaje, el rostro aborigen, etcétera, ¿no? Recupera ciertos elementos de la estética expresionista. Y eso es a lo que yo me refería con que ustedes podrían en algún momento no hacer una película precisamente que tenga así un rasgo así súper riguroso, expresionista, pero sí con ciertos toques expresionistas como lo hemos visto en estas tres películas que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, aquí hay como más ejemplos de la herencia que nos deja el expresionismo para la eternidad, ¿no? Estos planos, sobre todo en Tim Burton, ¿no? Que Tim Burton es uno de los directores que más recurre a una estética expresionista en sus películas, ¿no? Y aquí tenemos Caligari, un frame de la película de Caligari y un frame de Edward Scissorhands, un frame de Metrópolis y un frame de Batman Regresa. Y bueno, en otros medios también se explora las referencias expresionistas, ¿no? Como en el cómic. En este caso estamos viendo Hellboy, donde igual volvemos a las diagonales muy pronunciadas, el alejamiento estético a la realidad, no ser tan proporcionales en los rostros, ¿no? Y bueno, los claroscuros que también podemos encontrar aquí. Y hay varias referencias, varios elementos que podemos encontrar del expresionismo en esta imagen, ¿no? Bueno, pues por ahora me despido con esto, pero no olviden conectarse a nuestra clase en Zoom porque podremos profundizar bastante sobre el expresionismo y además mostraré algunos videos, les pasaré links de videos donde podremos demostrar y comprobar, uno, las características del expresionismo y dos, ejemplos modernos en los que el expresionismo repercute y hay ciertos ecos muy importantes de la estética expresionista en diferentes medios actuales, ¿no? No solamente en el cine, sino en el cómic, en la pictografía, etcétera, ¿no? Entonces, pues me despido, los veo en la clase de Zoom y espero que les haya gustado y que se hayan quedado picados para nuestra próxima sesión larga en Zoom. Hasta la próxima.